angina-infarto. Sí, ahí voy, doctor. El que me preguntó, de la pregunta esa del examen, que supongo que tu duda es por qué la respuesta correcta es lo del potasio, tiene Sí. que ver con cómo el potasio se modifica en el pH y cómo en pH ácido hay hipercalemia relativa, porque la alteración del pH incrementa falsamente los niveles séricos, no falsamente, de hecho se incrementan los niveles séricos de potasio, porque el potasio se vuelve más extracelular ante ese pH ácido, ¿no? Entonces, de ahí, no sé si eso contesta tu pregunta de por qué esa era la respuesta correcta. Sí, o sea, igual pensé que podría ser la del sodio, porque como pues hay acidosis, entonces pues ya no hay ATP para la bomba sodio-potasio, entonces, pero, No necesariamente. El asunto, la pregunta iba por otro lado. En acidosis metabólica hay una hipercalemia relativa, lo mm, cual además tiene sus intereses para cuando veamos diabetes, porque entonces cuando tu paciente tiene cetoacidosis diabética, cuando tú le corriges la acidosis, el potasio sérico baja, porque el mm, cambio del pH cambia la localización del potasio de extra a intracelular y viceversa según el cambio del pH. sí, es cierto, tienes razón. Sí, sí, sí. Ya ubicaste por dónde, ¿no? Sí, Y sí, bueno, para que se sientan contentos, cuando yo presenté, porque los exámenes no todos los hacemos, o sea, cada profesor hace algunos exámenes y no otros. Este no lo hice yo y no saqué 10 en el primer intento. Sí saqué 10 en el segundo, pero sí es cierto que estaba muy rudo. sí, estaba muy rudo. Muy rudo. Ya hablé con el profesor a cargo para decirle que le baje dos rayitas, ¿no? Que Gracias. finalmente, o sea, estamos formando médicos generales y todavía son embriones de pollo, son mórulas de medicina general y que, pues bueno, pues una mórula de medicina general hay nivel de exigencia que pues igual y no es el mismo que para residente de medicina interna que quiere ser nefrólogo, ¿no? Puestos a estirar eso a cuánto les va a impactar en la calificación final. Esa es una reflexión en lo que llegan los que van a llegar, a ver si llegan los que faltan. Yo no veo, con lo que estoy oyendo en clases, de verdad, yo no veo mucho riesgo de reprobación. Creo que el nivel de exigencia es muy alto y que eso va a ser, por lo menos no en este grupo, ¿no? De verdad no creo que van a tronar. Espero no equivocarme. Creo que las calificaciones no van a ser de 90 y 95 por obvias razones de cómo les están impactando pues, los pretests y el examen y todo esto. Pero creo que a cambio de un número relativamente bajo, y eso es bien importante entender en evaluación, la calificación no solamente refleja lo que sabes, la calificación refleja lo que sabes en comparación con el grado de dificultad de la misma evaluación. Entonces, pues bueno, si sacas 100 en un examen muy fácil, eso no significa que sepas más. Eso solo significa que sabías todo lo que preguntaron, pero son dos cosas diferentes. Y como en didáctica sabemos que los alumnos estudian, solamente aprenden lo que les evaluamos, es decir, ustedes averiguan o calan muy pronto por dónde va la evaluación y entonces estudian eso, pues entonces tenemos estas evaluaciones más bien rudas y malévolas, porque eso hace que estudien más, porque les da ansiedad el no aprobar y entonces se preparan muy intensamente y básicamente pues, logran el aprendizaje por que estamos buscando en función de quererse desempeñar bien en las pruebas que están enfrentando. Y conforme van viendo que el grado de dificultad se va incrementando, lo que resulta con ustedes, seamos sinceros, son el 9% superior de la gente que quiso entrar a la Facultad de Medicina, ¿no? Y además ustedes son el grupo bueno, todavía más complejo, ¿no? Pues la verdad es que si uno les pide más, la capacidad está ahí. Entonces, les va a ir bien, les va a ir bien. No se agobien.
Este, Pues esperemos que nos vaya bien, doctor. Pues sí. sí, les va a ir bien en este sentido. Sí, nos aprovechamos de tu ansiedad, Rodríguez Carballo. Sí, claro, la usamos a tu favor, porque aquí lo que estamos buscando es que ustedes, cuando ustedes lleguen a quinto semestre y empezar a ver las áreas de especialidad derivadas de medicina interna, se van a dar cuenta de lo fácil que va a ser su aprendizaje porque están aterrizando su fisiología en este curso. Eso es lo que va a pasar. Y realmente es una inversión de que cuando lleguen, lo que estamos generando en fisiopatología es que en vez de que ustedes lean y memoricen su libro de medicina interna, es que lean y entiendan. Y cuando uno entiende y comprende, la verdad es que es un aprendizaje para toda la vida, de verdad, entender el por qué, que es algo que estamos trabajando. Adelante, ya estamos muy atrasados y filosóficos. Ya los que no entraron, pues, ni modos, que lo vean grabado. Está bueno. Bueno, pues yo les voy a hablar, bueno, voy a dar una introducción sobre lo que es angina y posteriormente lo que es infarto. Básicamente, la angina de pecho, un dato cultural que encontré por ahí, es que Benito Juárez murió precisamente de angina de pecho. Un dato cultural que yo Mira recuerdo. tú. No, pero de angina no se muere nadie. O sea, le dio esto y luego ya le dio su infarto, pero pues, Agarró y se infartó y se murió, ¿no? ujú, Claro. Muy pero bien. esta era la principal, ¿no? Eh, bueno, la angina de pecho, pues es una manifestación clínica de dolor torácico. Y esto pues se va a dar por isquemia, que pues es lo que vimos ayer, ¿no? No llega oxígeno. Y esto va a causar una constricción progresiva de las arterias coronarias, principalmente de las coronarias, o puede ser también de sus ramificaciones, ¿no? Y aquí es más que nada cuando la carga del corazón es mayor que el flujo sanguíneo coronario disponible. Es decir, que las necesidades de oxígeno aumentan mucho más de lo que el corazón puede darnos en sangre. Entonces, como ya había dicho, la causa principal pues es una placa aterosclerótica, pero también en menor medida puede ser, como habíamos mencionado igual, la cardiomiopatía hipertrófica o un aumento de la poscarga como la estenosis aórtica o la hipertensión arterial, debido a que pues en estos casos se van a necesitar mayores cantidades de sangre y de oxígeno para satisfacer pues las demandas del corazón. Para perfundir un músculo hipertrófico. Exactamente. Claro, claro. Bueno, más que nada, la angina, pues se puede observar clínicamente, como ya había dicho, en un dolor torácico, ya sea, también puede ser en el hombro o en el brazo y en el cuello. Esto es debido a que pues, el corazón es inervado para las regiones torácicas, pues que igual inervan esas zonas. Por eso podemos Ajá. observar todas estas Si zonas. hablásemos de infarto, porque dijimos que íbamos a hablar las dos cosas hoy, Ujú. ¿esto es diferente? Yo diría que no. O sea, el dolor como tal. No, es correcto, el dolor es el mismo, la razón es la misma, todo es similar, ¿no? ¿Cómo difiere en infarto y en angina el asunto específico de la perfusión coronaria, que es tu tema? Bueno, más que nada, había investigado que, pues, depende. La angina, hay dos tipos, la estable y inestable. Entonces, en ambas, lo que va a causar es una obstrucción de la placa aterosclerótica en el flujo sanguíneo. Solo que en la inestable va a ser peor porque, pues, esta placa se puede obstruir aún más. No, hay un detalle de comprensión allá. ¿Alguien lo entendió diferente? Hay un, estás casi bien, pero hay una cuestión de precisión ahí. Igual investigué que puede ser un trombo. Un trombo puede ocluir No, 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 no. En angina no. Ya habíamos hablado también la dificultad del trombo. Acuérdate que el trombo, sí, bueno, ok. Luis Ángel. Bueno, no sé si yo lo comprendí bien, lo voy a decir igual cuando me toque, pero pues según yo, por ejemplo, en la angina, lo que es estable, se ocluye incluso como menos del 80%
del vaso sanguíneo, y por eso también se llama como que la angina de esfuerzo, solo cuando hace el esfuerzo, y cuando es la inestable, o sea, es en reposo, porque se ocluye alrededor del 90% del Tiene vaso. que ver más, ajá, no sé si fue un problema de explicación, Jesús Eduardo, pero mira, el asunto es el grado de obstrucción habitualmente. Hay otro elemento en el flujo sanguíneo, ¿no? Pero es porque también existen mediadores de espasmo coronario. Sabemos que la actividad adrenérgica causa vasoconstricción, y si tú tienes vasoconstricción, entonces vas a disminuir el diámetro, y si ya está comprometida la luz de tu vaso, entonces, ¿no? Entonces, el asunto aquí entre estable y inestable versus infarto es que a lo mejor lo entendí mal, vuelvo a decir, pero el asunto es que la progresión del crecimiento de la placa, y se acuerdan que nos centramos bastante en la placa en algún punto en la explicación de ayer, la placa se va desarrollando bien despacito y va creciendo bien despacito y no tiene variaciones en el tamaño, la placa en específico. Es decir, si tiene una variación de aumento de tamaño y que va generando una obstrucción cada vez mayor de la luz de la arteria en cuestión, pero no se reduce, no encoge la placa habitualmente, ¿no? Sino que lo que nosotros vamos viendo es una obstrucción progresiva por un crecimiento lento pero progresivo. Y habíamos dicho que en el dolor o en la obstrucción al flujo sanguíneo versus infarto, es que en la obstrucción, les dije, si recuerdan ayer, el paciente que se angina rara vez se infarta o tarda en infartarse. En cambio, el infarto puede ocurrir sin que haya mediado una angina previa. Es decir, no es una obstrucción gradual, progresiva, que te va llevando poco a poco desde la angina estable hasta la angina inestable, hasta el infarto. El único camino para llegar al infarto, esto que acabo de describir, puede ocurrir, donde, hablando particularmente de perfusión coronaria, pues tienes flujo sanguíneo con perfusión coronaria, sí, de alguna manera perfusión coronaria, ¿no? Que vimos que es en diástole y todo esto, pero no es el único camino. Sí, hay pacientes que se van en este camino de 1, 2 y 3 hasta que se les obstruye por completo y entonces acaban por infartar, pero cuando este proceso ocurre, habíamos dicho, hay las ramas más distales de las coronarias pueden mantener su perfusión generando vías alternas para el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, el hecho de que sea una progresión bien lenta de la obstrucción de la arteria coronaria es lo que permite los cambios adaptativos que mantienen el flujo. Entonces, a ver, Jesús Eduardo. Sí, es que, sí, de hecho, iba a decir eso, ¿no? Sí. Que al momento de la isquemia, pues entonces, como ya no hay tanto flujo sanguíneo coronario, se van a desarrollar las ramas colaterales, que pues van a intentar mantener perfundido el tejido. Sin Siempre y embargo, cuando la progresión de la obstrucción sea ujú, gradual, sí, lo de cual hecho, ocurre en angina. sí, sí, Sígueme. sí. De hecho, en casos de que, por ejemplo, la placa arteriosclerótica pues crezca lento, entonces se puede generar esta circulación eh, lateral, Colateral, ajá. colateral, perdón, en donde pues puede inclusive el paciente no presentar dolor, porque pues, Claro. ok, está creciendo la placa, pero al mismo tiempo se están abriendo los vasos Y hay gente colaterales. que le hace su estudio de su arteriografía coronaria y te das cuenta que hay un fragmento completo, que es una coronaria completamente obstruida y se ve el flujo colateral en los estudios, ¿no? Lo cual demuestra que, bueno, y el paciente no ha tenido clínica, te enteras de que está obstruido porque hiciste el estudio, no lo sé, por otra razón, ¿no? Dices, oh, caray, mira esto, qué barbaridad, ¿no? Este,
Entonces, un determinante, sabemos que las coronarias perfunden en diástole, y que el tiempo de la diástole, y que la relajación, y que todo esto, y entonces, un determinante del flujo sanguíneo en angina de pecho será el grado de obstrucción generado por la placa ateromatosa. Otro determinante del flujo sanguíneo será la existencia o no existencia de ramas colaterales, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y otro más será la participación o no de mecanismos adrenérgicos generalmente que estén modulando o estimulando un espasmo o una contracción, vasoconstricción coronaria, porque entonces en obstrucciones de menor tamaño podrás tener, si se suma un espasmo coronario, un compromiso significativo de la perfusión. Por otra parte, el flujo sanguíneo en una arteria obstruida al 80 o al 85% puede o no ser suficiente, ese 15% que te resta, dependiendo en una parte de la existencia de colaterales, pero en otra parte de qué. No te oigo, Calderón. Sería pues de la cantidad de sangre que llegue al corazón en ese caso. Estamos hablando de angina. Y hablamos de esfuerzo y no de esfuerzo, dependiendo de qué. Cualquiera puede contestar, ¿eh? Esto es para todos. La clave está en lo de esfuerzo. Puede ser dependiendo de la demanda de oxígeno. Exacto, de cuánto le están pidiendo, ¿no? Entonces, por eso hay pacientes que solo tienen anginas si hacen esfuerzo, porque si hacen esfuerzo, entonces eso es que la cantidad que alcanza a pasar el flujo coronario residual secundario a la obstrucción de la arteria coronaria, pues es suficiente para estar en reposo, pero no es suficiente para resolver la demanda de oxígeno adicional que deriva de la actividad física. ¿Ok? ¿Alguien leyó por qué los pacientes que hacen angina o incluso que se infartan en reposo suelen hacerlo de madrugada? ¿No? Doctor, porque a esa hora del día en la madrugada hay un pico de cortisol fisiológico. ¿Y eso qué hace? Y que sí, pero ¿y eso qué cambios genera? ¿Qué flautas toca el cortisol en la perfusión coronaria? Ayuda a la vasoconstricción y por otro lado disminuye el flujo sanguíneo. Entonces el cortisol tiene un efecto vasoconstrictor que sobre una arteria ya bastante obstruida puede generar un compromiso adicional de la perfusión que te tire del precipicio, es lo que me estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, y además hay incremento relativo de la viscosidad de la sangre porque como el paciente no consume líquidos, podría contraer en algo el espacio intravascular, lo cual aumenta la viscosidad, disminuye el flujo sanguíneo, porque ya vimos que eso es importante, y entonces le suma el efecto del pico del cortisol en la madrugada. Muy bien, ven cómo saben más de lo que... Pues claro, y además lo están usando, están explicando un fenómeno que no sabían que les iba a preguntar. Bueno, dicho eso, ¿cómo distingues clínicamente si el paciente que tiene dolor precordial se está infartando o solo es angina? Clínicamente quiere decir no electro, no laboratorios. ¿Sería por el grado del dolor, tal vez? No. Acuérdate que el dolor es subjetivo.
sí duele más el infarto y sientes que te estás muriendo, te sientes en el estrés, pues, pero, pues cuando uno no tiene la experiencia, pues no sabe. Y además el de angina también siente que se está muriendo y luego resulta que no. Tal vez, bueno, puede ser que sus extremidades se puedan poner un poco cianóticas, puede ser, porque no hay suficiente perfusión. No, en sentido estricto, no. Tienes algo de razón, estás pensando de la manera correcta. No es lo que quiero escuchar, pero sí. Si el paciente tiene datos de bajo gasto, si hace edema pulmonar, si tiene una arritmia, hombre, seguro que resulta que tiene una bradicardia de 28, pues sí, seguro que se está infartando, ¿no? Si hizo edema pulmonar y tiene datos de que hay falla de bomba del lado izquierdo, seguro que está infartando. Si no, pues no. Está bien, tienes razón, pero no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando se asienta otra vez en la perfusión coronaria y le estoy comiendo el mandado a alguien. Seguramente, pero no importa. La respuesta es el tiempo. Un infarto puede ser más rápido entonces. Ah, sí, cierto. De hecho, creo que vi. Te explotó el maicito. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Que, por ejemplo, si se llega a bloquear la circulación coronaria hasta en un minuto, se puede dar un infarto agudo de miocardio. Bueno, eso lo había leído. Hasta en un Ajá. minuto. Sí, pero la angina de pecho, ¿cuánto tiempo dura? Pues es progresiva dependiendo del tiempo que se desarrolle la placa. No, ¿cuánto tiempo dura el dolor, el episodio, Dara? Pues yo leí en varios sitios que eran aproximadamente 20 minutos y ya después se desaparecía el dolor. En Ok, cambio, en el el infarto es infarto. un dolor mantenido. Entonces, clínicamente, lo primero que hacemos, más o menos a grandes rasgos, es si el dolor se quitó solito antes de media hora, eso debe de ser angina. Si el dolor persiste más de media hora, debes de abordarlo como infarto, porque lo esperado es que se quite el dolor de angina en forma espontánea. Si era una angina estable o de esfuerzo, pues porque le duele el corazón y entonces se sienta y hace reposo y aquello mejora. Y si es inestable, pues estaba ya en reposo, pero de todas maneras el dolor se quita. Con respecto a todo lo que ya estudiamos, que tiene que ver isquemia, infarto, penumbra, manipulación de las resistencias coronarias, suministro y consumo de oxígeno y perfusión coronaria, todos estos elementos. ¿Por qué le deja de doler al paciente que tiene angina? Creo que la mejor persona para contestar esa pregunta es María Teresa del Toro, porque la cuestión de resistencias coronarias pues tendría que explicar ese fenómeno, pero cualquiera que se lance. ¿Por qué le dejó de doler al anginoso? Adelante. Sí. Porque a partir de la insuficiencia de oxígeno, Eras tú, pues no es del Toro, eras tú. Claro, eras tú, sí. perdón, estoy mal en mi lista. Eras tú. Tú Entonces eres la más capacitada. A la ver. hipoxia celular va a generar otras sustancias que van a hacer que se vasodilaten las arteriolas y los vasos coronarios para que pueda llegar un mejor suministro de oxígeno. Me Y va hubiera a tratar encantado de que alguien que no compensar. seas tú lo conteste, no porque no me caigas bien, sino porque eso significaría que los demás están entendiendo lo que tú estás entendiendo. Pero es justo eso. Si tú tienes una obstrucción parcial de larga data de tus coronarias, pero hay un flujo residual, entonces los mecanismos que generen vasodilatación van a entrar en acción ante la hipoxemia. Entonces se va a generar óxido nítrico, va a haber el estímulo parasimpático, se va a bajar la frecuencia cardíaca porque se va a enlentecer la conducción ante las circunstancias de déficit, pero no déficit total, sino déficit parcial de oxígeno. Y todo esto te va a llevar como resultado, número uno, a un menor consumo de oxígeno, o sea que va a alcanzarlo con lo que te están dando, y número dos, a una vasodilatación coronaria que va a resolver el problema transitoriamente porque la obstrucción de la coronaria sigue ahí,
lo cual entonces resuelve el episodio de isquemia y por lo tanto el episodio de dolor en forma espontánea. En cambio, si tu paciente está infartado, pues aunque hagas óxido nítrico y aunque vasodilates, como la obstrucción al flujo es total, ya nos dijeron que hasta en 1 minuto se empieza a morir el miocardio, ¿no? Entonces, ¿decías, Calderón? Sí, de hecho, los vasos colaterales pueden intentar perfundir a zonas como que no tan centrales o no tan céntricas como tal, pero ya en la porción. Fernández Balam, ¿cómo se llaman esas zonas? ¿Está Fernández Balam? Cualquiera, ¿cómo se llaman esas zonas? Sí, doctora, Ay, Dios mío, mucho eco. ¿Cómo se llaman? María Fernanda. No escucho. Ay, perdón, aquí. ¿Me escucha? Sí. Sí, ¿cómo se llaman esas zonas? Las que aún tienen un poco o flujo sanguíneo residual es la zona de penumbra. ¿A eso se refiere? Llaman zonas de penumbra, claro. Estas que todavía es un tejido viable. Podrían ser rescatados posteriormente. Lo estamos diciendo, váyanse incorporando conforme están oyendo la narrativa, aunque no sea su turno, por favor. Se llaman zonas de penumbra. Y entonces decías, Calderón. Sí, perdón. Bueno, y entonces la región central, en donde no llegan los vasos colaterales, ahí esa región ya se infarta y se muere, porque no hay ese suficiente flujo sanguíneo colateral y ahí no hay nada que hacer, ya se murió esa zona. Ya se murió en poquito tiempo. Las zonas que están en penumbra, además, tratan de mejorar, por estar en penumbra o en isquemia, lo que hacen es generar estímulo parasimpático, liberación de óxido nítrico, vasodilatación local, claro, ¿no? Lo cual mejorará las probabilidades de perfusión para que se mantengan vivas, aunque con dificultad, ¿no es cierto? Sí. De hecho, el miocardio puede vivir. El miocardio puede sobrevivir aún con un flujo sanguíneo entre el 15 y el 30%. O sea, obviamente ya no va a hacer igual sus acciones, pero pues aún puede sobrevivir. ¿Qué es lo que viene en toda la teoría que sustenta el que tú en un paciente infartado hagas reperfusión? Cuando haces reperfusión coronaria, no a ti te lo pregunto, sino a los otros 19 aquí presentes. Cuando haces reperfusión coronaria, terapia de reperfusión coronaria, en el paciente infartado, ojo, porque si el paciente tiene angina, lo que tenemos que hacer es quitar esa placa de ahí, y hay maneras de hacerlo. Si tu paciente tiene infarto, lo que tienes que hacer es terapia de reperfusión coronaria, en donde sí hay un asunto de trombo, que nos había dicho Cordero, y entonces lo que se hace es utilizar agentes fibrinolíticos para retirar el trombo que viene acompañando al fragmento de la placa que se desprendió, para mejorar la perfusión coronaria. ¿A quién estamos salvando con una terapia de reperfusión coronaria? A la zona de penumbra, ¿no? A la zona de penumbra. ¿Por qué nos urge hacer la reperfusión coronaria? Pues yo no entiendo, como que la zona de penumbra ya está en MEL 3 y pues si no actuamos rápido se va a morir. Exactamente. Ahora, y se va a morir cada vez en forma creciente, porque la zona que se murió va a generar inflamación, liberación van a venir los macrófagos, van a liberar sus especies reactivas de oxígeno, van a causar, porque tienen que lisar las células muertas, en donde se va a generar la cicatriz y la fibrosis y llevarse eso que estaba ahí. Y entonces eso genera edema local, y ese edema local va haciendo crecer la zona de muerte. ¿Sí me explico? Porque si estás en MEL 3 por perfusión comprometida en penumbra horrible y se hincha lo que está al lado de ti, listo, te acabas por morir. Entonces hay un tiempo para limitar el crecimiento de la zona de penumbra.
Ahora, en una zona que está moribunda también hay riesgos, porque si tú anticoagulas y luego reperfundes alegremente, podrías tener un evento hemorrágico local, pero ese es otro cantar. Ya estamos viéndonos más en alturas, ¿no? No, algo más de angina, infarto en función de perfusión coronaria. Le damos la palabra a Cordero. Eso era todo. Ok, sigamos. ¿Qué nos puedes aportar, Cordero? Que no haya sido dicho ya. Pues ya Sí. muchas cosas fueron... Sí, esencialmente te acaban de comer el mandado, ¿no? Sí. Pero no importa. Muéstranos lo que tienes, a ver si sacamos algo más. Ok, ¿ya se puede ver? Sí. Bueno, pues lo que va a suceder más que nada va a ser ese desequilibrio pues entre el aporte coronario de oxígeno y pues las demandas de oxígeno para el miocardio. Pues en la angina pues inestable que me dijeron, el dolor solo va a venir cuando es esfuerzo y pues el estrechamiento de las coronarias pues va a ser menor a un 80%, no va a ser tan grave, pero pues al hacer ese esfuerzo, como por ejemplo en el ejercicio, pues obviamente van a aumentar las necesidades de oxígeno por el miocardio, pero pues debido a esa obstrucción, pues no va a haber ese como que aumento paralelo del flujo sanguíneo coronario y es cuando viene el dolor. Ahora, la angina inestable, pues es en reposo, la luz arterial va a estar reducida en un 90%, que va a ser un menor flujo sanguíneo coronario y pues va a ser menor el aporte de oxígeno. Y pues algo que no, o sea, que pues en que ya lo mencionó Laura, no, o sea, no lo había pensado antes y ya en que lo mencionó Laura, es que pues igual cuando pues obviamente disminuye el aporte de oxígeno, pues va a haber esa desviación a metabolismo anaeróbico que va a llegar a producción del lactato y pues como vimos ayer, el lactato es una sustancia pues vasodilatadora, ¿no? Pues que va a ayudar a que el flujo pues se restablezca y pues el dolor desaparezca en cuestión de unos 20 minutos. Y de la misma manera, pues como el aporte de oxígeno igual está disminuido, pues igual el ATP va bajando y pues si no me equivoco, pues igual esa disminución de ATP va a terminar en producción de la adenosina, que igual es una sustancia vasodilatadora y pues que va a intentar como que compensar todo eso y pues por eso el dolor va a disminuir. Y pues en el caso Siempre del que infarto del tengas miocardio que se angina, puede dar. claro. Siempre que Ajá, tengas exactamente. angina. Cuando tienes infarto, pues bueno. Ok, síguele. En el infarto pues se puede dar por la ruptura de la placa y ya hay como que la oclusión coronaria y hace en cuestión de 60 segundos decía que la caída del oxígeno puede ir incluso hasta cero, pues así como que muy rápido y por eso como que llega el dolor así repentino, ¿no? Y pues aquí las reservas de ATP se agotan rapidísimo, se desvía metabolismo anaeróbico y pues con la producción de lactato, pero pues aún así no va a ser suficiente porque la caída del oxígeno va a ser así como que muy, muy drástica. Y ya si pasan los 40, los 60 minutos, ya la lesión va a ser irreversible, pues ya como ya no le llega absolutamente nada de oxígeno pues a la zona pues infartada, pues ya va a haber, o sea, la necrosis, ¿no? Porque no le va a llegar absolutamente nada de oxígeno y pues esa zona, digamos, se va a infartar, se va a morir. ¿De dónde viene el dolor en el infarto? Está trucada la pregunta. Sí. A ver, Calderón. Sí. El dolor viene debido, por ejemplo, al ácido láctico que se da y también a otros metabolitos como la histamina, la acinina, las enzimas proteolíticas que dan esto. Sí, es correcto, pero mi pregunta no iba por allá, pero dijiste pura verdad. Viene, las zonas, a ver, Calderón otra vez, no, Cordero. No dije nada. Viene sí es cierto, pero las cosas que están muertas no duelen porque están muertas. Puede ser dígame. No sé si estoy en lo correcto, pero podría ser que, pues, debido a pues, que hay una zona, que ya está muerta, pues las demás tienen que hacer como que el esfuerzo compensatorio o sea, como que para hacer el trabajo que debería estar haciendo la zona muerta. Alrededor de lo que está muerto hay zonas de penumbra. Las zonas de penumbra tienen una isquemia a veces muy grave. Alrededor del infarto hay zonas de músculo cardíaco que tienen angina, ¿sí me explico? Sí. Claro, porque tienen isquemia y el dolor viene de ahí. Entonces el dolor del infarto se va a quitar hasta que lo que se murió y lo que no se murió ya tiene una perfusión decente. Mientras tanto hay angina perilesional, no sé si esto te hace o les hace sentido. Sí. ¿Ya? Sí. Porque el dolor del infarto no es eterno, ¿ah?
tardas más de media hora, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas hasta que te pongan tu morfina. Pero bueno, ahora, pregunta no sé, para 2 kilómetros adicionales. ¿Es necesario tener una placa ateromatosa para infartarse o hay otras formas en las que te puedes infartar? Pues habría otras formas, o sea, creo que la placa es la más común, pero puede haber otras formas. Como por ejemplo, Bueno, leí que incluso o sea, un trombo por un coágulo de la obstrucción o sea, puede ocasionar la obstrucción total de la arteria coronaria, por ejemplo. sí, claro, pero ¿de dónde vino el trombo? Ya habíamos dicho que tenemos el filtro pulmonar antes, así que una trombosis venosa profunda está bien difícil que llegue el coágulo hasta el corazón, porque se traba en los pulmones. Tendría que estarse originando en el retorno venoso pulmonar. O bien, no sé, tener endocarditis y que se libere algo de tu endocarditis, ¿no? O que tengas un trombo que se forme, que se forme de fibrilación auricular. No, como tus puñaladas. ¿Cómo crees? Es una puñalada a la coronaria, pues tienes otras prioridades. Estás sangrando, doctor. Es que Podría ser igual pues, por mal una dinero, no. hipoxia grave. ¿Perdón? Podría ser igual por o sea, por una hipoxia muy grave, más que, o No, sea, que por eso es una se... pregunta súper difícil. Si tú te echas tus pericazos de cocaína, a ver, ¿eso iban a decir? Buenos días. Bueno, yo leí algo sobre también si las drogas, los embolismos, como ya había dicho el compañero, también anomalías de la sangre como la drepanocitosis. Claro, hay otras razones. Entonces, la drepanocitosis que tiene unos eritrocitos que no son flexibles o anemia de células falciformes, ¿puede generar obstrucción coronaria? Sí. La cocaína y otros fármacos, comillas, ¿no? Tampoco me gusta llamarle drogas recreativas porque no entiendo cómo es recreativo eso, pero generan espasmo coronario y te puedes infartar porque te eches tu pericazo de cocaína, ¿no? De hecho, cualquier fármaco con actividad adrenérgica significativa lo hace. Los del póster de corazón roto o enfermedad de Takotsubo, si ya lo empezaron a fabricar, pues se van a encontrar con algo pues más o menos relacionado, ¿no? ¿Qué más decías, Laura Daniela? También había leído sobre una estenosis aórtica que podría llevar también a la hipertrofia cardíaca, pues y ya cuando ya está muy grande el ventrículo, pues va a tener una mayor presión transmural y va a comprimir los vasos, aumenta Claro, la y la resistencia. clase de mañana que es taquicardia también se acaba uno infartando por diástole corta en taquicardia supraventricular, ¿no? Hay varias maneras de infartarse, no Doctor, solo por, dígame. igual por lo que mencioné, la cardiomiopatía hipertrófica, se Lo va... acaba de mencionar Laura, la cardiomopatía hipertrófica secundaria, él puso ella en el contexto específico de estenosis aórtica, pero cualquier cardiomiopatía hipertrófica tiene esencialmente las mismas razones. Ok. Sí. Ok, bueno. Entonces, pues bueno, el ateroma puede formar. Entonces, en infarto, la interrupción del flujo es súbita, el suministro es súbito, el consumo de oxígeno puede no verse afectado, pero si el suministro es cero, pues entonces ocurre la lesión. Y en cambio, en angina de pecho ya dijimos el esfuerzo versus no esfuerzo. La placa, ¿tenemos algo que hablar de la placa? Sí, doctor. Sí, aquí Bueno, sí tenemos algo. Bueno, primero, ayer pues quedó pendiente, digamos que todos los factores que son determinantes para la ruptura, ¿no? De la placa. Primero, para que algo se rompa, debe ser vulnerable. Entonces vamos a ver qué es lo que hace vulnerable a mi placa. Primero, el tamaño o la consistencia del núcleo ateromatoso, que las capas que contienen al
al núcleo, que ocupan más del 40% de la placa, van a ser consideradas más riesgosas a romperse, y esta consistencia va a depender de la temperatura. De hecho, la consistencia que debería tener por dentro debe ser como de una pasta de dientes a temperatura ambiente, o sea, suavecita. Si la temperatura aumenta, como en la inflamación, entonces se va a volver más suave, y los ésteres de colesterol líquido son los que suavizan esta pasta. También un estudio en animales que leí demostró que bajar los lípidos pronostica una disminución de la placa, reduciendo el colesterol líquido e incrementando el colesterol cristalino. Pero Entonces, esto tiene un tiempo de latencia, es decir, no es porque te pongas a dieta hoy tu placa va a bajar la semana que viene. Sí hay manera de reducir la placa, estas son buenas noticias, pero el proceso es bastante lento. Pero leí que, por ejemplo, nosotros queríamos que el colesterol fuera cristalino, o sea, se cristalizara para que la placa tuviera estabilidad y menos riesgo de romperse. Por eso tú cuando tienes un paciente que está con angina de pecho, si no tiene tratamiento, le das tratamiento hipolipemiante, ¿no? Le das tratamiento para el colesterol, porque el resolver esto o mejorar su perfil de lípidos actual, que a lo mejor es horroroso, estabiliza la placa, es el proceso, así, de hecho ese es el nombre que recibe, le estabilizas la placa, justo por lo que estás diciendo. El segundo factor sería el grosor de la capa fibrosa que cubre el núcleo. Recordemos que hay una capa fibrosa que se forma porque las células musculares lisas proliferan y empiezan a secretar, a producir colágeno y a producir fibras que van a hacer que sea más estable mi núcleo. Entonces, cuando el colágeno, que tiene esta fuerza tensora muy importante en los tejidos, disminuye el grosor de esta, entonces la placa es más vulnerable a romperse. De hecho, de acuerdo con la ley de Laplace, dice que las capas que cubren leve o moderadamente las placas estenóticas van a ser más probables a romperse que las cubren totalmente. Y esto tiene sentido por la tensión que tienen la tensión circunferencial mayor va a ser que cuando, por ejemplo, mi vaso está expuesto a múltiples fuerzas, si yo estoy cubriendo una mayor área de superficie, entonces mi riesgo a romperse es menor, porque como vamos a ver ahorita, las áreas que no están cubiertas o estas zonas que se llaman codos también, estos bordes que están más pegados al vaso, podemos decir que estas zonas van a ser más probables que se rompan por las fuerzas que están viniendo, que son las que vamos a ver ahorita. Ok, después vamos a hablar sobre que la inflamación también vuelve vulnerable a la placa, porque las capas fibrosas rotas ya vimos que eran infiltradas por las células espumosas y que como dije, las regiones que son más delgadas son sitios, digamos, predilectos para la inflamación porque se activa el endotelio y porque se infiltran los macrófagos. Entonces, porque es el sitio como de crecimiento de la placa, ¿no? Uh-huh. Localmente, esta inflamación reduce la fuerza tensora y ya vimos que los macrófagos también iban a secretar las enzimas proteolíticas, como también va a haber una secreción de metaloproteinasas, que son las que degradan la matriz de la placa. Y al degradar nuestra matriz, esto predispone a que se rompa. Las más comunes son las colagenasas, las gelatinasas también. Ahora, los linfocitos T también leí que podían estar presentes y podían expresar más metaloproteinasas a través del ligando CD40, o podrían inhibir también la síntesis del colágeno por la secreción del interferón gamma. Ahora, vamos a hablar cuáles son los determinantes de que se rompa, o sea, ¿por qué se rompe? Bueno, la ruptura en las placas vulnerables es frecuente y nos señalan dónde las fuerzas biomecánicas y hemodinámicas van a actuar en la placa. Entonces, vamos a tener ambos, tanto factores extrínsecos como intrínsecos. Los intrínsecos son los que ya mencionamos, son los que hacen vulnerable a mi placa. En cambio, los extrínsecos van a ser como que los triggers o gatillos de ruptura, que son 5 principales. El primero sería la presión arterial, que
la presión arterial, el estrés que causa la pared por la presión sanguínea, entendiendo que el flujo sanguíneo se da contra la pared. ¿Se acuerdan ese flujo que vimos que pues no era lineal siempre? Entonces, esta constante contracción y fuerza que necesita mi vaso sanguíneo, cuando los componentes cercanos a la pared no pueden, por el contenido lipídico, no pueden superar la carga impuesta, el estrés se redistribuye a las estructuras adyacentes como la capa fibrosa. Entonces, la presión va a hacer que, o sea, esta fuerza con la que está viajando mi sangre puede hacer que se rompa. Por estiramiento de la pared, ¿no? Sí. Y estiramiento de la pared genera como turbulencia, digamos, por ponerlo de alguna manera, o movimiento en el sitio en donde la placa es más inestable, que son los extremos de la misma. Sí. De hecho, para entender esto mejor, veamos como si la vulnerabilidad fuera un prerequisito para la disrupción. Es decir, si no hay placas vulnerables, estos triggers, digamos que no van a funcionar porque digamos que no tienen el sustrato, ¿no? Como cuando vimos en química. Entonces, el segundo sería la presión de pulso. Obviamente las olas de propagación van a causar los cambios en tamaño y forma de la luz. De esta manera se deforma la placa, sobre todo las vulnerables. Esta flexión en los bordes, sobre todo donde se da la intersección en la placa endurecida y la porción en la pared libre, esto va a hacer que estos movimientos, pues por estar, digamos que deformando el vaso, puede llevar a una rotura espontánea. Otro trigger es el espasmo o una contracción. No, el espasmo, perdón. El espasmo, de hecho, leí que era muy poco común porque digamos que se hizo un experimento en lo que leí donde le daban medicamentos, o sea, inducían un espasmo con medicamentos a los pacientes. Incluso en arterias que estaban muy dañadas, raramente se rompía la placa o daba trombosis luminal, pero se dice que también puede ser un trigger de ruptura, pero es muy poco común. El estrés dinámico también es un trigger porque una velocidad alta de la sangre en las lesiones estenóticas puede arrancar el endotelio como si fuera una hoja que rompes, pero también decía que era bastante cuestionable si por sí solo podría romper la placa, porque digamos que, se rompe ese pedacito del endotelio y esto puede llevarnos a la inflamación y a la infiltración de macrófagos y otra vez se vuelve a formar una placa, ¿no? Entonces, no era como que un factor determinante. La contracción del corazón, bueno, las coronarias sufren deformaciones longitudinales por estiramiento y flexión, particularmente la descendente anterior izquierda, que si recordamos de anatomía suministraba sangre a la pared anterior y anterolateral del ventrículo izquierdo. También sus ramas septales iban a irrigar la mayor parte del tabique interventricular. Y tal cual la anterior, o sea, lo de la presión de pulso y la presión arterial, un acentuado efecto de la contracción puede hacer una rotura espontánea y una flexión a largo plazo podría fatigar y debilitar la placa. Es decir, dependiendo de, digamos, la fuerza del trigger y el inicio súbito del trigger, puede ocasionar que sea una rotura espontánea o una fatiga si es a largo plazo, ¿no? Digamos que no es tan fuerte estas fuerzas y se dan como que constantes a lo largo del tiempo, pues entonces solamente se va a debilitar, pero no se va a romper así espontáneamente. Todo lo que estamos viendo ahorita aplica, jóvenes, para infarto. Acuérdense que la ruptura de la placa es un fenómeno que explica el gran porcentaje de los infartos, porque ya vimos que hay otras razones para infartarse, pero la gran medida de los infartos, la isquemia o angina, no tiene que ver con esto. La angina ocurre por el crecimiento de la placa, que fue todo lo que nos explicaste ayer, antes de que se rompa, ¿no? Y sí, ojo, nos estás diciendo que una placa no necesariamente se rompe cuando queda suficientemente grande, se puede romper en cualquier momento si los factores están allá, y se rompe por los extremos, pero no importa si está larga o está corta, no importa cuánto tiempo lleva ahí. De hecho,
mientras más tiempo lleve ahí, probablemente es más estable, ¿no? Y es cuando está en crecimiento, cuando es inestable. Por eso la importancia del control del perfil de lípidos siempre, porque ya nos dijeron que la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia con perfil LDL, VLDL es lo que está haciendo que se haya ácidos grasos disponibles, que son fagocitados para que se formen los macrófagos, hagan sus células espumosas para que vaya creciendo eso. Y es cuando está ocurriendo este fenómeno que la placa se puede romper. Bien importante entonces en todo momento el cuidado del paciente, por eso los check-ups anuales de la gente que tiene el dinero para hacerse los incluye el monitoreo del perfil de lípidos, porque este monitoreo permite conocer el riesgo de que estés formando una placa en este momento que sea inestable y por lo tanto te ponga en condiciones propicias para la ruptura de la placa y el infarto miocardio, ¿no? Sigue. Ok, bueno, es muy importante porque suele ser asintomática y como ya vimos es impredecible y suele ser espontáneo. Entonces, como ya dijo el doctor, podría ser que de momento, pum, se rompa o que no, que pasen muchos años y crezca la placa lentamente. Te mueras de otra cosa, claro que sí. Sí. Ok, ahora vamos a hablar de la angina. Bueno, la angina por una disminución del flujo sanguíneo va a ocasionar isquemia del músculo cardíaco, como ya se ha repetido constantemente. Antes también les quería mencionar un poquito del calcio. Voy a ver si puedo hacer zoom. Perfecto. Porque ayer no mencioné, pero el calcio también es muy importante para endurecer mi vaso. ¿Por qué? Bueno, los cristales de calcio se depositan dentro de la placa. Y el LDL es el que los va a depositar y el HDL es el que los retira. Pero la formación de la placa va a afectar la habilidad que tiene el HDL para retirarlos. Entonces, el calcio es lo que va a conducir a que mis paredes se vean, digamos que cristalizadas. Entonces, cuando vengan estas fuerzas que a mí me están exigiendo estirar y contraer mi vaso, pues va a tener una resistencia mayor. Una menor compliancia, para utilizar términos que ya dominamos en perdón, fisiología, y sonamos más elegantes así, ¿no? Perdón. Se reduce la elastancia y la compliancia sobre todo, lo cual explica, por cierto, por qué los viejitos pueden presentar hipertensión sistólica aislada, porque cuando tú tienes rígidas las paredes de los grandes vasos, entonces en vez de que parte de la presión que genera el corazón se compense con el estiramiento del vaso, pues ya están rígidos y entonces la presión intraluminal aumenta, lo cual favorece el riesgo de ruptura de la placa. Bueno, un dato también cultural que encontré sobre el calcio es que en muchos casos las mujeres en edad de la menopausia, de hecho tienen estos depósitos del calcio alrededor de las arterias, pero digamos que no generan síntomas porque se concentran en, digamos que, a ver, vamos a ver un pedacito, así, digamos que se concentran en la capa muscular. Y de esta manera, cuando se realizan, por ejemplo, una mastografía, se notan los depósitos de calcio, pero no son sintomáticos. Entonces, como que se descubre nada más por, digamos que un hallazgo. Las mujeres se infartan menos que los hombres porque tiene un efecto protector el ciclo hormonal, la progesterona de hecho, ¿no? Y cuando entran a la menopausia incrementan su riesgo cardiovascular, lo cual viene además a ser bien interesante, porque si ustedes recuerdan algo de su fisiología de la menopausia, ojalá que lo hayan estudiado, se acordarán que las mujeres pues entre los 45 y 55, perdón si hay alguna señora, mamá, con todo respeto, que me esté escuchando ahí al lado de sus hijos, pues es la edad de la menopausia, y entonces los síntomas de los bochornos y los cambios de humor y la ganancia de peso y todas esas cosas ocurren, sobre todo los golpes de calor y estas cosas, porque la señora, como no tiene estrógenos, porque los estrógenos se producen
en la primera fase del ciclo menstrual, cuando van generándose los folículos. Perdón que yo me salga tanto del tema, pero es fisiología y está bonita, ¿no? Entonces tiene picos de hormona luteinizante para ver si esto estimula, de folículo estimulante para ver si esto estimula a los folículos para que se produzca el estrógeno, ¿no? Pero tienen un estado de carencia de estrógenos, ¿ok? Pero esto es bien importante, acuérdense que en la mitad del ciclo hay estrógenos y en la mitad hay progesterona. Existe la terapia de reemplazo hormonal. Las mujeres pueden utilizar suplementos de estrógenos para inhibir los picos de FSH que le dan los bochornos y el malestar, el cambio de humor y todas estas cosas, ¿no? Pero los estrógenos son favorecedores del depósito de calcio y del mal perfil de lípidos y del daño cardiovascular, de la resistencia a la insulina y otras cuestiones. La progesterona no, la progesterona es protectora. De manera tal que hay una cuestión bien interesante. Si la mujer que deja de tener progesterona, incrementa su riesgo cardiovascular, y es la progesterona quien te protege. Pero si la mujer toma estrógenos suplementarios o terapia hormonal sustitutiva para manejar los síntomas de la menopausia, incrementa aún más su riesgo cardiovascular. De tal manera, hay un estudio que se llama Million Woman Study que se hizo en Inglaterra, que estudió los efectos de la terapia hormonal de reemplazo en las mujeres perimenopáusicas. Y encontraron dos cosas bien interesantes. Número uno, las mujeres que toman terapia hormonal de reemplazo viven menos años que quien no las toma, y esta vida más corta depende en gran medida del incremento del riesgo cardiovascular y los infartos y la placa y todas estas cosas derivadas de los efectos metabólicos de los estrógenos, que tienen que ver con toda la fisiopatología que dijiste, con el incremento de la formación de la placa y la probabilidad, el peor perfil de lípidos, el riesgo de ruptura, lo cual tiene efectos, porque estamos estudiando los efectos de la placa a nivel cardíaco, pero ojo, las embolias cerebrales, los eventos vasculares cerebrales isquémicos tienen mucha relación con lo que nos están platicando ahorita. Quien tiene una embolia, también el riesgo de embolia también está ahí. Pero hallazgo número 2 de estas señoras, a pesar del riesgo cardiovascular, un porcentaje bien grande de las señoras dijo, prefiero vivir menos años, pero a mí denme las hormonas. Porque cuando se dieron cuenta que se morían antes, pues pararon el estudio y dijeron, no, pues no hay que darle hormonas a las señoras. Y las señoras dijeron, ¿cómo es que no? De verdad, está bien interesante eso. Y entonces prefirieron, a sabiendas del riesgo, tomar la sustitución hormonal, porque pasar por la menopausia está horrible para algunas señoras. Algunas la pasan muy tranquila, pero hay unas que se ponen muy sintomáticas, ¿no? Y está la pérdida de energía, la ganancia de peso, el riesgo de osteoporosis, la disminución pues del estímulo estrogénico sobre el interés sexual y la actividad sexual, los cambios de humor, los bochornos, 1000 efectos que pueden ser muy incómodos para la mujer. Entonces la señora dijo, no, porque además en el momento en que tú le quites la terapia de reemplazo hormonal, la menopausia que no tuvo a los 50 la va a tener la señora ahorita, porque va a tener su presión estrogénica. ¿Ya me entendieron? Entonces, perdón que yo me... Dígame. Perdón. De hecho, según yo, tenía algo que ver también si, por ejemplo, las mujeres gorditas sufren menos en la menopausia porque la misma grasa, digamos que va a tener como que una compensación hormonal. Claro. Como las esteroides sexuales son hormonas esteroideas derivadas del colesterol, entonces son lípidos y por lo tanto son liposolubles. Así que si la mujer tiene sobrepeso y mucho tejido graso, deposita estrógenos por liposolubilidad, simplemente. Los estrógenos se van depositando en la grasa y entonces se liberan lentamente en la posmenopausia y moderan o modulan la sintomatología perimenopáusica en la mujer. Eso no viene gratis, así que no les recomiendo subir a los 40 años para que se les junte el estrógeno para que no se pongan intensas a los 50, porque eso tiene un costo. Ya nos salimos del huacal, pero estamos hablando de fisiopatología y está re bonito.
si tú tienes una liberación de estrógenos que no tiene una contraparte de una fase lútea, vas a tener hiperplasia endometrial e incrementarte el riesgo de cáncer de endometrio. Por esos estrógenos. Ay, sí. No, pues la fisiología es bien canija, nada te lo deja gratis. Sí, sí. De hecho, la terapia hormonal de reemplazo se asocia con sangrado menstrual pues, esporádico posmenopáusico, porque el estímulo estrogénico causa hiperplasia endometrial. Sí, de hecho, de fisiología creo que solo tuvimos una clase de sistema reproductor femenino y masculino. No, imagínate, yo soy pediatra oncólogo. ¿Sabes qué lejos me queda el endometrio proliferativo de las mujeres posmenopáusicas? Ay. Yo les pido que con todo respeto visualicen que su profesor es pediatra oncólogo. A mí no se me infarta nadie. O sea que yo lo que les estoy diciendo lo digo desde el conocimiento de la medicina general, porque esto yo no lo volví a estudiar, ni lo que te acabo de platicar tampoco. O sea que si salen bien, van a salir sabiendo así. ¿Sale? Aunque no lo uses, yo no lo uso para dar clases, pero no nunca más. Pero no importa. Hay otras cosas que sí, lo de choque, eso sí me lo sé maravilloso. Pero no importa, estábamos en lo de la placa. Ok. Sí. Entonces los viejitos tienen arterias rígidas por el depósito de calcio que ocurre al cabo del tiempo, como tú señalaste. Y hay un depósito de calcio diferenciado en hombres y mujeres en la premenopausia que te lleva un riesgo cardiovascular diferenciado y una mayor incidencia de infarto, por eso en los varones de 40 que en las mujeres de 40, porque el perfil de lípidos es mejor, por el que el estímulo hormonal en el hombre es continuo, y el equivalente de la testosterona es el estrógeno en la mujer, y en la mujer el estrógeno es episódico. Y eso explica ciertos rasgos epidemiológicos y por qué las mujeres no se infartan a los 40 como los hombres, sino que se infartan a los 65 y siempre menos las mujeres que los hombres. Sigue. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre la angina. Bueno, ya dijeron sobre la estable o crónica, que ya vimos que en reposo, pues todo está bien, ¿no? El problema es cuando en ejercicio o estrés el corazón trabaja más y existe el dolor torácico. Y algunas causas también pueden ser por el engrosamiento de la pared, porque voy a necesitar más oxígeno, que puede ser por una cardiomiopatía hipertrófica, como ya dijeron, que puede ser de causa genética. Un bombeo contra presión elevada, que puede ser por una estenosis aórtica o por una hipertensión arterial. Eso es como un repaso, ¿no? Lo correspondiente al tema es entender que, por ejemplo, esta es una representación de una arteria. Entonces, se ramifica y debe irrigar al miocardio, pero cuando nosotros tenemos una situación de isquemia, estas zonas más pegadas al endocardio, o sea, hay un crecimiento del miocardio. Entonces, las zonas más profundas se van a quedar sin oxígeno, lo que nos lleva a una liberación de la adenosina, de las bradicininas, etcétera, que es lo que va a causar el dolor. En el caso del inestable, bueno, pues, y lo que quería decir aquí era que la placa, pues obviamente va a hacer que menos sangre llegue, entonces Por menos estar sangre ahí, por reducir la luz. por reducir no por la luz. romperse, claro. No. Entonces, cuando es inestable, bueno, tenemos dolor en reposo, en ejercicio y en el estrés. El tejido está vivo, pero está isquémico, es decir, no hay oxígeno. En cambio, en el infarto, sí, en el infarto el tejido ya empezó a necrosarse, que es la diferencia para saber si es angina o es infarto. También busqué que había un tipo de angina que se llama vasoespástica de Prince, que se supone que es espontánea, que puede o no ser causada por la arteriosclerosis, y la isquemia se da por vasoespasmos de las arterias coronarias, se contrae el músculo liso y hay efectos vasoconstrictores que se cree que puede ser por el tromboxano A2 de las plaquetas, que ya vimos que, bueno, en la arteriosclerosis las plaquetas también iban a liberar estos factores
Y bueno, la isquemia transmural también se da cuando ya está en toda la región isquémico y se cierra súbitamente. Aquí tenemos como el vaso está como que completamente vasoconstreñido. De hecho, la luz podría ser representada por este como X, muy chiquitito en el centro. Y este es en el caso de la... ¿Cómo quito el zoom? Ah, perfecto. De la angina. En el caso del infarto, bueno, ya vimos que es una necrosis por falta de oxígeno, se da por un bloqueo, y el bloqueo es lo que nos lleva a la muerte tisular, y el bloqueo es lo que compete al tema, ¿no? Como ya vimos, las células endoteliales van a ser debilitadas por todos los factores que ya vimos, pero además por el tabaco, porque el tabaco tiene sustancias que van a debilitar la pared, y una pared débil es un sitio ideal para la arteriosclerosis. También para el movimiento de la pared en la zona de transición donde están los extremos de la placa. Acuérdate que habías dicho que la presión de pulso es uno de los determinantes de la ruptura de la placa, ¿no? Sí. Entonces una compliancia excesiva de la pared aumenta lo que podrías visualizar como una vibración del punto de fractura de la placa y favorece la ruptura. Efectivamente, como por ejemplo, un cristal tiende a romperse más fácil en los bordes. Si tú chocas como que con la esquina, por ejemplo, de tu teléfono, si se te cae, digamos que en la mera esquina, pues se te rompe hables toda de la cosas pantalla. tristes. Ay. Sí, se te rompe toda la pantalla, pero si se te cae, por ejemplo, boca abajo, pues no. Digamos que el golpe como que se distribuye. Si fuera en el centro, se va a distribuir. En cambio, si es aquí en los bordes, pues va a ocasionar como que una rotura. Entonces, aquí estamos viendo cómo las fuerzas mecánicas, por ejemplo, el flujo sanguíneo está pasando y obviamente este material que está aquí adentro es trombogénico. Entonces, si este material se libera hacia la luz, puede ocluir todo el vaso. O sea, el coágulo va a ayudar a que la placa y la propia, digamos que estenosis, hace que a esta zona ya no le llegue nada de oxígeno, bueno, de sangre. En consecuencia entonces, no solo una ruptura de la placa, sino una lesión del recubrimiento de la placa, cualquiera de los dos fenómenos va a generar una obstrucción. La ruptura o fractura de la placa con liberación de un fragmento, que a su vez este fragmento es trombogénico, como bien dice, si hay un coágulo, y de ahí deriva la terapia de reperfusión, y la lesión de la placa estable, que está, o sea, sin ruptura, la lesión de la placa, como la estás poniendo, también genera un trombo, que también explica por qué hacemos terapia trombolítica para reperfusión. Y bueno, pues como dijeron, si es menor a 1 minuto o de 1 minuto, la isquemia será reversible. De 20 a 40 minutos ya se da la zona necrótica y es irreversible el daño en la zona que ya murió. En cambio, de 3 a 6 horas el infarto se da transmural y pues toda esa zona pues ya, digamos que ya fue. Y bueno, en una coronaria bloqueada, aquí puse de color azul como para representar la isquemia. Y pues creo que ya sería todo por mi parte. Ok. ¿Quién sigue? Estoy buscando un video de cateterismo. Yo, doctor, voy. Ay, Dios mío. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Ahí voy. Sí, Laurita. Gracias. Ya. Bueno, pues voy a mencionar pues lo que ya varios compañeros ya dijeron. Primero voy a hablar de la angina estable, y esta es la que se produce por esfuerzo, pero también puede ser por la arteriosclerosis, que por una placa estable que va a ocluir aproximadamente el 70% de la luz del vaso y va a limitar el flujo, aparte de que por la misma placa el endotelio no va a tener sus mismas funciones y va a disminuir la eficacia del óxido nítrico. También
ayer mencioné que en la cardiopatía isquémica se caracteriza por que la acetilcolina va a producir una vasoconstricción en lugar de una vasodilatación. Y esto, aunado a un esfuerzo físico y un estrés emocional, pues va a aumentar la actividad simpática, que va a aumentar la demanda de oxígeno. Y esto va a crear un desequilibrio entre la oferta de oxígeno y la demanda que tiene el músculo cardíaco. Entonces es eso que va a producir la angina estable. Y luego, a partir de todo este desequilibrio, se van a generar las sustancias que van a ayudar a compensar este dolor para que se vasodilate, aumente el flujo y se recupere la normalidad, por así decirse. Y yo leí que en la angina inestable puede producirse desde el estrés y el esfuerzo físico, pero también en reposo. Pero leí que en la arteriosclerosis hay una placa inestable, que así como en la angina estable hay una disfunción endotelial. Pero en esta placa inestable puede haber una pequeña fisura en el endotelio y que puede haber un periodo transitorio de agregación plaquetaria. Y estas mismas plaquetas que van a formarse, pues van a liberar el tromboxano A2 y la serotonina y una pequeña oclusión trombótica, pero esto, pues los mecanismos fibrinolíticos y todo eso, pues van a actuar enseguida y va a durar como de unos 10 a 20 minutos. Sí, y además lo que pasa con estos trombos que estás diciendo, cuando la placa es inestable y tienes una oclusión significativa y se forma el trombo, si el trombo ocluye por completo, tu paciente se va a infartar. Si el trombo reduce la luz, pero no alcanza a ocluir, tu paciente va a tener una angina. Y este fenómeno, efectivamente, como tú bien señalas, no está relacionado con la actividad física. Puede ocurrir en reposo. Por eso es que hay más de un mecanismo de angina inestable. Puedes tener angina inestable porque hay mecanismos de espasmo vascular por estímulo adrenérgico no relacionado con actividad física. Puede ser que tengas angina inestable porque tengas una obstrucción muy significativa de la luz vascular y por eso no necesitas el esfuerzo para desencadenar el dolor. O puede ser que tengas angina inestable, como tú señalas, porque la inestabilidad de la placa ateromatosa genera ruptura o lesiones en el endotelio que activan la coagulación, que obstruyen en forma transitoria un porcentaje significativo de la luz vascular, pero los mismos mecanismos fibrinolíticos resuelven la obstrucción sin que llegue a muerte del miocardio. Exactamente. Entonces, también como en angina estable, pues activan todos los mecanismos vasodilatadores, que pues cae la presión de oxígeno, aumenta el CO2, el pH, el ácido láctico, hay menos ATP y que va a terminar siendo adenosina y también la prostaglandina I2, la serotonina y las especies activas de oxígeno que van a intentar vasodilatar para compensar. El lactato, todo esto, ¿no? Sí. Los mecanismos son los mismos. Entonces, la angina inestable, disculpe, la angina inestable puede o no llegar a un infarto. Entonces, por ello, pues lo puse aquí como es el causante principal, por así decirse. Entonces, la placa va a sufrir un cambio. Se puede romper o puede tener una fisura, pero esta disfunción endotelial pues también va a terminar reduciendo la eficacia del óxido nítrico, producir la endotelina, va a producir también la vasoconstricción por la adhesión plaquetaria, que van a secretar sus sustancias vasoactivas. Y por ello pues también había puesto las múltiples causas del infarto, que van a terminar ocluyendo los vasos. Y por ejemplo aquí en la hipertrofia cardíaca pues va a aumentar la resistencia por apachurrar los vasos. Termina en un desequilibrio en el oxígeno y sucede el infarto agudo al miocardio. Entonces, como ya no hay oxígeno, pues activa el metabolismo anaerobio y va a aumentar el ATP, disminuye el pH, aumenta el ácido láctico
Y esto, si bien la zona ya está muerta, pero creo que lo compensa más por las zonas que aún pueden salvarse. Ándale, justo esto iba yo a decir. Todo lo que estás diciendo no le sirve de nada a la zona que ya se murió, pero puede resolverle el problema a las zonas de penumbra. Exactamente, y también pues como hay zonas muertas, la contractilidad va a estar afectada y puede llegar a arritmias. Leí que puede haber tanto taquicardia como bradicardia, pero la bradicardia es lo que nos puede ayudar a compensar Sí. para que suba el flujo sanguíneo, para aumentar la diástole y pueda aumentar el flujo. Quien tiene conducción eléctrica, ¿me puede decir por qué puede haber tanto taquicardia como bradicardia? Eso lo tiene Guzmán Pinelo. Hola, Guzmán, tu micro. Ay, perdón, doctor, es que no podía apagar el ventilador. No, la verdad no se me ocurre en este momento. Pero si lo sabes, si tú tienes, depende de la zona que se te esté infartando o de las zonas o de la extensión o del tamaño de las zonas de isquemia, se va a enlentecer en todo caso la conducción o se va a interrumpir si hay infarto. Entonces, podría ser que tú lo que tengas como resultado sea un bloqueo, lo cual te va a dar bradicardia, o podrías tener una dispersión anómala del estímulo eléctrico que te lleve a que el mismo estímulo dé vueltas y haga reentrada, como habíamos dicho, porque la zona que está isquémica despolariza con lentitud y cuando lo hace contagia a las que ya están listas para volver a despolarizar, o podría incluso tener una dispersión desordenada que te lleve a fibrilación ventricular. El infarto entonces puede llevarte o a bradicardia, si solo hay un problema de dispersión del estímulo, pero sin desorden o sin focos ectópicos, o podría llevarte a taquicardia por reentrada, como ya habíamos dicho en la clase de ayer, o podría llevarte a fibrilación ventricular. De hecho, de eso se mueren los infartados en forma aguda, no de insuficiencia cardíaca, sino de fibrilación ventricular, por una mala dispersión del estímulo eléctrico derivada de estas zonas de isquemia o de infarto que entorpecen o impiden la adecuada propagación o conducción del estímulo eléctrico. ¿Se acuerdan de que lo vimos ayer? Que hablamos de por qué había arritmia por reentrada y cómo el enlentecimiento de la conducción nerviosa daba oportunidad a que esta zona que lo estaba haciendo más lentamente se despolarizara después, y si se tardaba mucho en despolarizar, agarraba a sus vecinas ya repolarizadas y las volvía a despolarizar, y por eso este paciente tenía complejos QRS precedidos de onda P y complejos QRS no precedidos de onda P. Y como dijimos que entonces esta secuencia que venía de la despolarización del tabique auriculoventricular hacia la apex y de ahí en forma ordenada hacer esto no necesariamente estaba ocurriendo en el paciente isquémico o infartado. Y también dijimos cómo si habían diferentes zonas muy lentas, cuando nos presentó él el diagrama de podía ocurrir en ramificaciones muy pequeñas del corazón y eran varios focos, esos generaban estos estímulos que se propagaban en diferentes direcciones al mismo tiempo y eso nos daba la fibrilación ventricular o temblor. Todo esto lo platicamos, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, esta es lo que responde porque tu compañera dijo que leyó que la afección de la contractilidad en el paciente con infarto podía llevar tanto a bradicardia como a taquicardia. Lo que nos conviene efectivamente, como dice su diagrama, es la bradicardia, porque al incrementarse el tiempo de diástole en la bradicardia, aumentamos el tiempo de perfusión coronaria, lo cual de alguna manera mejora, pues no el diámetro del flujo sanguíneo, pero el tiempo de flujo, y por lo tanto aumenta el aporte de oxígeno al miocardio, ¿no? Y eso podría resolver o mejorar la necesidad de oxígeno de la zona de penumbra.
Lo cual es lo que queremos hacer, porque lo que ya se murió, ¿no? De manera tal que, bueno, con lo que estamos aprendiendo, que ya me brinqué a tu tema de conducción eléctrica en la isquemia, tenemos en un paciente que tiene isquemia o infarto, tenemos que no solo ir a buscar arritmias, sino que monitorear en forma continua la aparición de arritmias, puesto que si apareciese una taquiarritmia, esto comprometería a la zona de penumbra y podría deteriorar la condición del paciente o incrementar el daño. Entonces por eso uno de los medicamentos que se utiliza habitualmente en los pacientes que tienen isquemia o infarto, y que ya lo habíamos dicho cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, son los betabloqueadores, porque los betabloqueadores hacen un montón de cosas en beneficio del corazón. No sé si ya los estudiaron en farmacología, pero no importa si no los han estudiado. Si tienes un bloqueador beta-adrenérgico, ¿qué vamos a lograr? Disminución de la frecuencia cardíaca. Sí, ¿qué más? También disminuye la contractilidad y pues la demanda que tiene el miocardio de oxígeno. ¿Y hay algo más a nivel vascular? La vasodilatación. Claro, porque el efecto que estamos inhibiendo incluye efectos inotrópicos, cronotrópicos positivos y vasoconstricción. Si yo administro un beta bloqueador, ¿no?, voy a inhibir todos esos efectos. Entonces tengo beneficios que redundan en el miocardio porque vasodilato la coronaria, disminuyo la fuerza de contracción y la frecuencia de contracción del corazón, y con eso disminuyo la tasa metabólica y el requerimiento de oxígeno, y ambos efectos resultan cardioprotectores. Aunque estos medicamentos, todos los cuales su nombre termina en LOL, propranolol, abetalol, esmolol, atenolol, todos los que terminan en LOL son de esa familia, se utilizan como antihipertensivos. Ustedes van a ver en el futuro que un paciente que tiene cardiopatía isquémica y que es hipertenso tiene su antihipertensivo de base, que podrá ser, qué sé yo, losartán, que es un inhibidor lo vamos a ver en la próxima clase, y además tiene un beta bloqueador. Es que tiene dos antihipertensivos, y no necesariamente, porque uno está dado a dosis y con intención de regular la presión arterial, y el otro está dado justo por sus efectos secundarios, porque es bradicardizante a una dosis bajita, porque yo quiero que el paciente tenga bradicardia y tenga disminución del consumo de oxígeno, porque eso le protege a su corazón isquémico, ¿no? Entonces, si yo le subo la dosis al beta bloqueador, además, pues, el paciente va a se me va a bloquear y va a estar bradicárdico en exceso, y entonces se me va a empezar a marear y a tener datos de bajo gasto, así que yo no quiero hacer eso, pero no puedo quitar el beta bloqueador para subirle al otro, sino que tengo que dejar al beta bloqueador porque le protege al miocardio. ¿Ya me entendieron? Entonces, ahora resulta que ya puedes quitar tu diapositiva. Necesitamos saber todavía los de ritmo, los de los electro, y nos quedan poquitos minutos. Creo que ya vimos suficiente de todo lo que ya lo habíamos platicado, de hecho, antes, ¿no? Pero por eso es importante entender fisiopatología, porque les explica por qué usamos los tratamientos que usamos. Aturdimiento. Aturdimiento guión hibernación. Está aquí Silvia Marisol Góngora. Sí, una compañera va a proyectar mi presentación. Ah, ok. Sí, pues en realidad creo que igual ya mencionaron un poco de esto, porque como ya vimos, durante
Pues la angina pues es causada por una disminución del flujo sanguíneo, aunque no es, como ya se mencionó, no es un bloqueo, pero esto va a llevar a una isquemia. Entonces, durante este periodo de isquemia, pues va a haber tejido que todavía puede ser como que restaurado, entonces se va a producir el aturdimiento miocárdico para reperfundir aquellas zonas y así pues ya volver a ser funcional o sea, que recupere su funcionalidad. Sin embargo, en la parte del infarto, pues como ya se mencionó igual, pues se puede dar varias razones. El punto es que aquí se bloquea completamente la arteria, entonces hay una zona donde hay necrosis, entonces esta zona pues no puede ser como reperfundida, sin embargo las zonas que se encuentran alrededor van a tener este aturdimiento, pero lo que no me quedaba claro si estas zonas van a tener un aturdimiento o una hibernación, porque depende del tiempo en el que ocurrió y si se reperfundió o no se reperfundió. Las zonas que están isquémicas en forma crónica van a disminuir al mínimo posible su actividad y su consumo de oxígeno, porque nunca recuperan su aporte de oxígeno. Entonces operan como un oso hibernando, literal, ahí viene el término. Bradicardia, el oso que hiberna, baja mucho su temperatura, tiene una bradicardia extrema, no se mueve, entonces su consumo energético se baja al mínimo porque su aporte de oxígeno está crónicamente comprometido. Y lo que va ocurriendo es que va teniendo cada vez mayor pérdida o daño celular y por eso te ponen ahí daño permanente, ¿no? Entonces, la hibernación puede ser corta si la isquemia es transitoria, pero en el contexto de angina habitualmente el paciente podrá tener episodios de mayor hibernación, pero sí tiene un compromiso significativo persistente que le da una disfunción del miocardio porque no tiene energía. Y esto generalmente, pues a menos que tú le hagas un cateterismo coronario y le abras la coronaria que está tapada, pues el paciente una vez que entra esas células a hibernar nunca salen. Pero si ustedes tienen tiempo, hoy o mañana o el fin de semana en sus vacaciones, vean videos que les muestren cateterismos cardíacos para que entiendan cómo es que se hace la terapia de reperfusión. No se las vamos a evaluar, pero es muy ilustrativo de cómo estos fenómenos pueden ser revertidos. En cambio, si tu paciente que tiene un infarto, lo que se murió, y lo que no se murió acaba por reperfundirse o por quedar estable. Esa zona de penumbra acaba por, cuando termine el proceso inflamatorio, por tener una perfusión suficiente, pero como pasó por un periodo, esa es la diferencia, el aturdimiento es lo que ocurre cuando despiertas de la hibernación. Es como yo creo que pueden entenderlo mejor. Yo estoy hibernando, duermo, ustedes que son adolescentes tardíos, 12 horas en sus vacaciones, ¿no? Están hibernando y su consumo energético es mínimo y hay muy pocas cosas que pueden hacer. Y cuando se despiertan del aturdimiento, de la hibernación, se despiertan atarantados, ¿ya? Eso es el aturdimiento. Entonces, ese periodo de despertar al recuperar el aporte de oxígeno, ¿ok?, te lleva a una disfunción miocárdica que va a ir mejorando. Por eso la flecha del lado izquierdo te lleva a recuperación funcional. Entonces, y también si tienes, por ejemplo, los pacientes que caen en paro por choque séptico y luego les hacemos reanimación cardiopulmonar y luego los recuperamos, pero ese corazón se queda aturdido y puede pasar minutos, horas o incluso días para que recupere su función normal, porque hay un cierto daño de la hipoxia crónica o aguda que tiene que ver con el acúmulo de lactato y con las modificaciones de la perfusión y con la liberación de especies reactivas de oxígeno y con la vasodilatación. Todos estos cambios que ocurrieron se tienen que revertir. Entonces, el concepto central por el que estamos viendo este fenómeno es que ustedes tienen que tomar en cuenta o aprender
que el paciente que se infarta, aunque lo reperfundas, no va a quedar inmediatamente en su mejor condición, sino que ese corazón va a quedar atarantado por la hipoxia y va a tener un proceso de recuperación, y es hasta horas, días o incluso semanas, no, días, no más de una semana o semana y media, que vas a encontrar su nueva función miocárdica basal porque ya se recuperó del aturdimiento secundario a la hipoxia. ¿Okay? En cambio, la hibernación es el periodo en el que está hipóxico con una tasa metabólica baja. Tú puedes salir de la hibernación hacia una recuperación funcional, pero habitualmente atraviesas un periodo de aturdimiento, ¿no? Entonces, todos los eventos isquémicos agudos acaban por darte una disfunción. Si el evento es corto y fue angina, pues vas a tener un aturdimiento de minutos, ¿no? Termina el dolor de la angina, pero todavía tu corazón no está en sus condiciones previas. No se murió, pero no queda en las condiciones, inmediatamente cede el dolor y ya estuvo, no, va a tener un periodo de recuperación de función, y eso es el aturdimiento. ¿Queda claro así? Sí, sí. Bueno, electro en la isquemia. Dara, hoy sí estás. Batallamos Sí, un poquito, doctor, un nos momento. quedamos cortísimos de tiempo ayer. Si no acabamos, no importa, porque como el tema de mañana está ya bastante masticado con lo que platicamos hoy, podríamos incluso, de hecho les propongo esto. Vamos a dejar esto de electro y de marcadores bioquímicos de isquemia para empezar mañana. O sea, vamos a terminar isquemia, infarto mañana, y vemos taquicardia supraventricular, creo que es el tema, ¿no? Taquiarritmia como causa de isquemia, porque prácticamente nos vamos a ir a lo mismo. Entonces, hasta donde lleguemos, empiézale, pero si nos quedan 5 minutos para la hora, paramos en donde estemos y terminamos mañana. Llega. Ok. Bueno, pues en la parte de electrocardiografía, pues para empezar tenemos que tener en cuenta los dos tipos de anginas, la estable y la inestable. En el caso de la estable, en el electro dice que puede verse normal cuando el paciente pues no está presentando el dolor, pero por eso es importante que en la clínica se tome un electro cuando está normal y otro cuando está presentando el dolor. Y cuando está presentando el dolor, dice que va a haber alteraciones en el segmento ST y en la onda T, que si hay una depresión en el segmento ST, significa que hay una isquemia subendocárdica. Y si hay una elevación, porque también puede haber una elevación, pues es un infarto agudo o espasmo arterial coronario transitorio. Y está ahí en la imagen que les puse, pues está el electro, pero abajito está de manera más amplia cómo se va a ver este segmento ST en depresión. Y en el caso de la angina de pecho inestable, pues encontré, de hecho, en el libro, el Harrison, te maneja que es, o sea, como que similar al infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, pero que va a variar en que en la angina no va a haber el daño tisular, no va a haber daño miocárdico, porque pues todavía no se va a haber roto la placa. Ujú, exacto. Entonces, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces aquí tenemos en el caso del infarto que pues también hay dos tipos de infartos en el caso de, bueno, al momento de plasmar en el electro, que es el que tiene elevación del segmento ST y el que no tiene elevación del segmento ST. El que no tiene elevación, perdón, es el que se parece al de la angina porque pues prácticamente se iba a manifestar de la misma manera, nada más que para poder diferenciarlos, bueno, al menos eso entendí que íbamos a tener que tomar en cuenta los marcadores bioquímicos. Y pues bueno, ahí es correcto. Que tenemos una depresión en el segmento ST y esto nos va a indicar que el infarto se encuentra en el subendocardio. Aquí está en la parte de, bueno, en el dibujito este que tiene
el NST. También puede haber una inversión de la onda T y en este no va a haber una onda Q. Aquí tenía un poquito de duda porque, bueno, yo había entendido que la onda Q se presenta o significa necrosis, ¿no? Sí, No sé si estoy mal. cuando representa más de un tercio del QRS, sí. Ajá, pero entonces Es podría decir, la decirse onda Q siempre se ve porque es el viaje hacia abajo del vector. Ujú. Pero sí me refiero a que, bueno, decía que iba a ser más amplia en el caso de el infarto con elevación del segmento ST, pero en el otro dice que no va a haber la onda, o sea, no va a haber una alteración de la onda Q. Y si la onda Q representa necrosis, entonces, ¿por qué no va a aparecer en el electro? ¿Será porque no hay tanto tejido dañado? ¿Será pues por eso? ¿Es porque hay menos tejido dañado? Ah, O acuérdate que nos hablaron en la primera diapositiva de ayer de cuál es la relevancia o la importancia de la perfusión o la labilidad al flujo sanguíneo de los vasos subendocárdicos versus los vasos subepicárdicos. No sé si nos puedes dar una nota al respecto, Calderón. Pues que básicamente como las arterias subendocárdicas son las que están más profundas y son las que pues van a recibir o como que están en contacto más directo con las cavidades, entonces son las más importantes para que se perfundan. Entonces si no recibes oxígeno, pues va a ocasionar Entonces, otra vez, empezaste diciendo que son las que están más profundas. Ujú. Por lo tanto, son las que tienen más riesgo de Pues, de hipoperfundirse, ¿no? exacto. Porque son más distantes, lo cual es interesante porque puede incluso llevarnos a, si nosotros vemos un infarto con o sin depresión del segmento, perdón, con elevación con o sin elevación del ST y nos permite saber si la lesión es endocárdica o no es endocárdica o esto nos lleva a pronóstico porque un infarto habitualmente uno esperaría que tenga mayores probabilidades de afectar a las zonas más distantes o más o que por su naturaleza son más hipoperfundidas, que son los vasos subendocárdicos, ¿no? Así que si nosotros vemos más o menos elevación del segmento ST, nos habla también de una cierta implicación pronóstica. Por eso estás viendo que cuando hay elevación del segmento ST, aquello afecta toda la pared. Es un infarto transmural. Si lo ves como lo tienes ahí, infarto transmural, ¿no? Cuando tienes elevación del ST y cuando no la tienes, es una cuestión más distal, teóricamente de menos feo pronóstico. Sí, y de hecho creo que en el infarto al miocardio sin la elevación se puede aplicar lo de la reperfusión. Tiene más probabilidades de éxito, sí. Y menos riesgo. Sí. Ok. Sí, y pues ya en la parte del el que tiene elevación del segmento ST, pues ya lo comentó el doctor, que pues va a haber la elevación del segmento, también va a haber una inversión de la onda T, y esto va a indicar que el infarto es transmural. Y aquí dice que va a surgir una onda Q patológica, porque pues como ya comentamos hace rato, va a ser más tejido el que esté afectado o necrosado. Y ahí está, en la imagen de la derecha, pues marcado con amarillo está esta onda Q patológica y en azul está el segmento ST elevado. ¿Qué nos muestra la onda Q? Acuérdate que lo que estamos viendo en el QRS es el viaje de la electricidad en la despolarización ventricular. Estamos viendo la dirección del vector. Entonces, ¿alguien ha visualizado en su cabeza qué nos muestra el segmento, la Q específicamente, en función de cómo viaja el estímulo? Estuve leyendo sobre los vectores y estoy todavía tratando de procesarlo porque está un poquito complejo. Haz de cuenta, no sé si me alcanzas a ver. Sí, Yo me pongo un electrodo aquí,
Entonces es como que tú te pararas aquí, ¿ok? Sí. Parece que no tengo corazón, pero sí tengo, ¿no? Entonces está mi corazón, lo estoy haciendo del lado contrario porque creo que sale inversa a mi imagen. Entonces yo estoy parado acá, ¿no? Y yo voy a ver cómo fluye en mi corazón. Me acerco un poco más o muevo la cámara. Mi corazón que está aquí, que es mi mano. Si yo me paro acá, entonces cuando el estímulo viaja del nodo sinoauricular al auriculoventricular, estoy viendo despolarización auricular también, no pasa nada, pero cuando se empiezan a despolarizar los ventrículos, yo voy a ver primero cómo el flujo del vector eléctrico, la electricidad se aleja, porque se está yendo por el haz de His, ¿ok? Y eso se aleja, así que yo lo voy a ver cada vez más negativo. Luego cuando da la vuelta y se va por las paredes ventriculares, que es el elemento más grande, voy a ver que se me acerca nuevamente. ¿Ya me entendiste? Y entonces se hace positivo. QR. Y luego la despolarización es la S. Entonces lo que estoy viendo es el dibujo de cómo se mueve el impulso eléctrico en el corazón. Y no es lo mismo que yo lo vea desde aquí, a que yo lo vea desde aquí, a que yo lo vea desde acá, a que yo lo vea desde acá, a que yo lo vea desde los pies, o que desde el hombro izquierdo o derecho. ¿Ya me entendiste? Sí. Son los diferentes trazos. Entonces tú estás viendo el mismo flujo eléctrico, pero cada electrodo te lo muestra desde diferente punto de vista. Por esto algunas derivaciones tienen la Q positiva y otras la tienen negativa. O el QRS se va para arriba, o la R, pues, el QRS, pero en realidad la R te queda arriba o te queda abajo. Esto depende de dónde, o te queda la mitad para arriba y la mitad para abajo, porque si estoy mero en el punto del corazón, que es donde está B5, ¿no? Entonces la mitad del flujo la veo para arriba y la mitad para abajo y son como del mismo tamaño, como me lo estás mostrando en B5. Ese es como para que entiendas los vectores, porque esto a mí también cuando era estudiante me daba muchísimo trabajo. De hecho, electro me da mucho trabajo todavía, porque lo uso poco. Pero lo que ustedes necesitan visualizar es cada uno de los electrodos en tu electrocardiograma es un punto de perspectiva desde el cual vas a ver si en el flujo eléctrico se te aleja o se te acerca. Y si te aleja, aquello se dibuja hacia abajo, y si te acerca, aquello se dibuja hacia arriba. Y te muestra cómo viaja otra vez el principal elemento aquí en tu QRS, como lo estás poniendo del lado izquierdo de tu diapositiva, te muestra al principio cómo viaja, porque el impulso, si yo me pongo en el mero centro del corazón, en donde está la unión de las aurículas y los ventrículos, el impulso primero se me aleja en el tabique interventricular y luego se viene de regreso en los lados, en las paredes ventriculares externas. Por eso es que tienes la Q y la R. Hay dos puntos diferentes que te muestran momentos diferentes, y primero está el viaje en el tabique interventricular y luego en los lados. ¿Tiene sentido para ti? Sí, doctor. Bueno, a la luz de esto, podrán ver. Ahí está, que el Guyton tiene el análisis vectorial. Sí, de hecho de ahí lo estaba leyendo, pero creo que le entendí más a usted que al Guyton. Es que diferentes personas aprendemos o entendemos de diferentes maneras. Yo soy me lo tengo que imaginar, es visual. De hecho, trabajo mucho por diagramas y dibujitos, y entonces como que me lo imagino y lo visualizo. Y entonces hasta que tú no te ubicas en esto que te acabo de decir, lees el capítulo y no tiene sentido. Hasta que alguien me lo explicó y dices, ah, claro, por eso se ve como se ve. Y aquí terminamos porque quedan 3 minutos para su siguiente clase. Si quieres, vuélvelo a leer y abrimos otra vez contigo mañana. Y ahí vemos los bioquímicos y vemos la taquicardia. ¿Sale? Entonces nos explicas hasta la taquicardia. Checa algo que se llama Wolff-Parkinson-White. Síndrome de Wolff-Parkinson-White va a ser interesante porque es la taquicardia que acaba por infartar o por fibrilar. ¿Sale? Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana, doctor.